Noticia de ayer. Las prostitutas, por cuenta propia, van a poder sindicarse. Así lo ha dicho una sentencia del Tribunal Supremo. Aún no se conoce el texto completo, pero el adelanto ya viene con polémica. ¿Reconocer el derecho a sindicarse es reconocer la prostitución como trabajo? El Supremo aclara que esto no resuelve la legalidad o ilegalidad de esta actividad. Vamos a analizar el tema con profundidad e intentaremos hacerlo, pues eso, hablando de todos los actores implicados en esta decisión. Vamos a empezar con la reacción del sindicato Otras, que ayer, Día Internacional del Trabajo Sexual, celebraba la decisión del Alto Tribunal. Lo hacía en redes, Marina. Sí, lo hacían con un mensaje, adjuntaban también un cartel de celebración de esta decisión en el que ponían aquí arriba: por fin las trabajadoras sexuales tenemos algo que celebrar, y añadían en este mensaje: felicidades, compañeras. Además, adjuntaban otro texto en el que daban las gracias a todas las personas que les habían mostrado su apoyo desde ayer. Ha quedado demostrado judicialmente que el sindicato ha sido siempre y sigue siendo totalmente legal. Ayer celebramos, hoy seguimos, terminan exigiendo derechos laborales para las trabajadoras. Una aclaración. El sindicato Otras es el sindicato que varias asociaciones habían denunciado como sindicato. Les habían decidido, un juzgado había decidido que no era legal ese sindicato, y ahora lo que ha hecho el Tribunal Supremo es decir que el sindicato Otras, que es un sindicato que se dedica a defender a un colectivo de trabajadores sexuales de diferente índole, sí que es un sindicato, y por eso Otras se congratula de esa decisión. Antes de nada, queremos hacer una aclaración. En Televisión Española hablamos de prostitutas y no hablamos de trabajadoras sexuales, porque consideramos que la mayor parte de las prostitutas hacen su trabajo, se dedican a la prostitución debido a que están obligadas a hacerlo, aunque sea solo por las circunstancias en las que se encuentran viviendo. Pero no hablamos de trabajadores sexuales, por eso hablamos de prostitutas. ¿Qué os parece la decisión del Tribunal Supremo? Que haya un sindicato que pueda acoger a la prostitución. No, bueno, Pedro. La resolución del Tribunal Supremo, lo estábamos hablando antes con Pablo, no entra al fondo del asunto sobre la legalización o no de la prostitución, y yo creo que se ciñe a la propia existencia de esa organización en defensa de unos derechos laborales. Por otra parte, sí que viene a reconocerlo como entidad defensora de los derechos laborales, pero precisa que no entra al fondo de la prostitución. Entonces, yo creo que es más un síntoma que una consecuencia práctica lo que tiene esta resolución, porque sigue poniendo encima de la mesa una cuestión tan delicada y que confronta tanto las posturas como si la prostitución debe ser regulada para garantizar los derechos de las mujeres que la ejercen, o directamente debe ser abolida porque no es más que la expresión de una explotación de personas que están en una situación desfavorecida. Al final lo que hace el Supremo es decir que cualquier persona tiene como derecho el poder sindicarse. Eso es lo que te está diciendo el Tribunal Supremo. El Supremo lo que dice es: ojo, esto no quiere decir que este trabajo sea legal. Por lo tanto, esa es una cosa que queda... Ni que sea ilegal. Ni que sea ilegal. Que queda en otro ámbito que debería ser regulado. Me parece que llega a decir en algún momento, porque lo que sí dice es que, hombre, y yo creo que es bastante sensato que decidamos si la prostitución es una actividad legal o ilegal. Sí. Hay que decir que el sindicato Otras se dedica a defender a varios colectivos. Leo, son trabajadores de alterne, bailarines eróticos, actores porno, centros de masaje, además de la prostitución. Sí, pero hay una cosa que es importante y que dice que es que no reconoce la relación laboral. Claro. Lo que dice es que tienes que ser autónomo para poder, por cuenta propia. No reconoces, por tanto, que pueda existir una relación laboral cuyo servicio sea la prostitución. Si es que, sobre todo, Pablo, estamos en un país donde, a ver, no seamos hipócritas, la mayoría de las prostitutas en realidad tienen una falsa apariencia de autónomas y trabajan al servicio y para... O sea, es que pero por supuesto que esa es la realidad, pero no, yo creo que el Supremo no entra ahí. El único que entra el Supremo es a decir, ojo, toda persona tiene derecho, sí que es un derecho... Claro, pero el problema es que estamos... En el sentido del fallo, pero no el contenido que se va a conocer en los próximos días. Porque además la ponente, que en este caso es ella, es una mujer, yo creo que lo poco que se conoce, ella hace un planteamiento que yo creo que es bastante coherente en el sentido de, bueno, una cosa son los derechos que tú tienes
por ser trabajador, por ser persona. Y otra cosa muy distinta es que esta actividad sea legal. Claro. Una cosa es que sea legal el sindicato y otra cosa es que los trabajadores que defienden el sindicato tengan una relación laboral. Probablemente, el problema es que el contorno es tan difuso. No daría lugar al sindicato. Claro. El problema es que, a ver, todo lo que se vaya regularizando y todo lo que se pueda ayudar de alguna manera a las mujeres me va a parecer bien. Lo que pasa es que quizá estamos empezando la casa por el tejado, porque claro, nos movemos en un contorno tan absolutamente difuso de una actividad que no es ilegal, pero no está regulada, y entonces pero te ahí puedes indicar. Claro, y entonces ahí, claro, todo lo que quieras, todas las tablas de salvación que quieras poner se hunden, porque no hay apoyos todavía solventes, y eso primero es donde hay que meter mano. Hay muchas entidades que llevan mucho tiempo insistiendo en una regulación de este colectivo. Fuensanta Gual es del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Buenos días, Fuensanta. Cuéntanos cómo valoráis la sentencia. Hola, Mónica. Sí, bueno, más que una regulación defendemos los derechos de las trabajadoras sexuales. La sentencia nos parece estupenda, nos parece un gran paso, un pequeño paso, pero en realidad es un gran paso para reconocer y para dar derechos laborales a las trabajadoras sexuales. Te quería preguntar precisamente por eso, ¿en qué puede cambiar la vida de las prostitutas esta sentencia? ¿Cuál es ese primer paso que puede dar, mejor que el primer paso? Si la sentencia del Supremo es el primer paso, ¿cuál es el segundo paso que habría que dar? Bueno, el primer paso realmente ha sido reconocer que es legal, que es justo, que es equitativo, que las trabajadoras y trabajadores sexuales tengan un sindicato que las defienda. Eso es lo primero. Ya lo segundo, ya ese paso es bastante más difícil, es reconocer que el trabajo sexual es un trabajo, porque eso hay una parte del legislador, una parte de nuestros políticos que intenta decir que, bueno, que el trabajo sexual no es un trabajo, porque no se puede, bueno, por motivos puramente, digamos, morales. Y bueno, pues lo cierto es que si no es un trabajo, pues en este no trabajo pues hay miles de mujeres y hombres que están en este no trabajo trabajando todos los días en nuestro país, sacando su sustento, sacando adelante a sus familias, y lo que pasa es que no tienen ningún derecho porque, bueno, pues como no se les reconoce, no pueden acogerse, por ejemplo, al Estatuto de los Trabajadores, una cosa tan simple como el Estatuto de los Trabajadores. Fuensanta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Te quería preguntar, ¿vosotros creéis, a pesar de que el Supremo insiste en esa primera nota que hemos conocido, que falta el texto completo, pero el Supremo insiste en que no significa, no tiene nada que ver con el hecho de que la prostitución sea legal o ilegal, pero ¿vosotros creéis que ese fallo del Supremo inclina, en cierto modo, la balanza hacia legalizar la prostitución? Bueno, la magistrada ya indica que no es su función, eso es función del legislador, reconocer la prostitución como trabajo o no. Ahora mismo lo tenemos muy difícil porque los principales partidos políticos están en contra de que se reconozca como trabajo, entonces, bueno, mucho tiene que cambiar la sociedad, pero bueno, como digo, ¿no? Decía Galileo, pur si muove, no se quiere reconocer que la prostitución es un trabajo, pero si bajamos los pies al suelo, pues nos damos cuenta que es un trabajo que ejerce mucha gente y que ahora mismo, por culpa de esos prejuicios de los políticos, que un poco hay que entenderlos porque este tema es tan delicado, que digan lo que digan, hagan lo que hagan, van a perder votos, ¿no? Pero lo cierto es que la situación actual lo que hace es que el empresario, que existe el empresario, no todos, pero bueno, pues muchos son los que, gracias a este vacío, gracias a esta ley de la selva que existe,
pues bueno, pues ponen sus condiciones laborales muchas veces abusivas, desde tener que estar trabajando 24 horas sin posibilidad de descanso, hasta tener que aceptar determinados clientes, hasta tener que realizar determinados servicios sin protección, hasta consumir determinado tipo de tóxicos. Esto ahora mismo está favorecido por este vacío que en base a los prejuicios, pues un tema que nadie quiere tocar porque mancha a cualquiera, y mientras tanto hay un montón de gente que están siendo explotadas y abusadas. Fuensanta, te quiere hacer una pregunta Carmen Ro. Sí, buenos días, Fuensanta. A ver, yo entiendo efectivamente que celebres este pasito. Para mí, más que un gran paso, es un pasito, aunque en este tema es un gran paso porque efectivamente es de levanta tanta sensibilidad que cualquier cosa que hagan les cuesta muchísimo. No haberlo dado hubiera resultado aún dejar a las mujeres en una mayor desprotección. Pero realmente va a ayudar a lo que importaría, que sería que las trabajadoras puedan estar con todos sus derechos protegidos, como el que trabaja en cualquier otro sector. Bueno, es que si la sentencia hubiera sido en contra, hubiera sido prevaricación. La sindicación es un derecho que está protegido por la Constitución. Pero claro, ahora, como digo, son los políticos los que se tienen que mojar y no van a querer mojarse. Pero bueno, ya tenemos un sindicato, ya hay un sindicato que ya es interlocutor, o sea, ya cualquier legislación, cualquier no legislación, cualquier prohibición, que ahora mismo hay muchos sectores que quieren prohibir la prostitución, dicen abolir, quieren prohibir, lo que quieren hacer es ilegalizarla, porque la gente si lo necesita seguirá ejerciendo, pero bueno, ya por lo menos el sindicato Otras ya es un interlocutor válido. Y hay que contar con el sindicato, no va a haber más remedio que contar con el sindicato para cualquier tipo de acción que se haga en este sentido. Ahora queda mucho en nuestro país. Fuensanta, ahora seguimos hablando contigo. En medio de esta polémica, lo que hemos hecho en nuestro equipo de investigación ha querido hablar con varias prostitutas que ejercen tanto en la calle como en pisos y podrán ver, pues eso, sus testimonios. Lo apuntaba Fuensanta en lo que contaba de cosas que tienen que soportar las trabajadoras sexuales, las prostitutas. Vean lo que dicen en sus propias palabras. Cuando tú tienes tu periodo, tú no puedes parar de trabajar. La toallita húmeda la va al baño y tiene que ponértela. ¿Dentro? Sí. Y atender al cliente. Así obliga al encargado a trabajar a Aurora en el piso en el que ejerce la prostitución. Ella no olvida cómo fue su primera vez con un cliente. Tensa, nerviosa, sin saber qué hacer. El mismo cliente me decía, vamos, relájate, está tensa. La verdad que no lo quiero recordar, bien difícil. ¿Hay agresividad por parte de los clientes? Sí, agresividad psicológica y verbal. Me llaman puta, guarra, son cosas que tú tienes que abrir la mente y cerrar el corazón y seguir adelante porque es lo que tienen para tú sobrevivir. Para algunos expertos, el propio hecho de ejercer la prostitución es una forma de violencia. Y además de ese tipo de violencia suelen sufrir agresiones sexuales, violencia psicológica, física, económica. Aurora ni siquiera decide lo que cobra. El encargado era que cobraba lo que yo hacía y él me daba una parte, un 60%, a veces un 50% de lo que se hacía. En Mérida sufrió una agresión por parte de un cliente. Un hombre me agredió en el coche. Trató de estrangularme. ¿Un cliente? Intenté defenderme de él, le pegué con una cadena que llevaba en la cartera, entonces le hice una brecha en la cabeza. Es que quieras o no quieras, tú lentamente tienes que ir adhiriendo a tu personalidad un poco de agresividad, porque si eres muy débil, en la calle no puedes subsistir. Aquellas mujeres que ejercen la prostitución en la calle se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, se encuentran mucho más expuestas. Mucha gente joven en ocasiones pasa insultando, tirando alguna piedra. En una ocasión me echaron una bolsa llena de orina desde un coche unos chavales jóvenes. Tú lo cuentas como si fuese algo normal. Porque son tantos años, entonces tratas de normalizarlo. Sin embargo, es el estigma social la peor de las violencias a las que se enfrentan estas mujeres. La mayoría de las mujeres se defienden del estigma
ocultando que ejercen la prostitución a todo su entorno. Porque me da vergüenza. Yo tengo mis hijos, tengo mi familia. ¿Tú a ellos qué les cuentas? Mentira. Que aquí ando una señora, porque tengo que justificar de dónde envía el dinero. Una doble vida que conlleva graves problemas psicológicos. Problemas de ansiedad, de depresión. Vera ejerce en un piso alquilado. Si el dueño se entera que somos trabajadoras del sexo, nos va a echar a la calle. Así que tenemos que ocultarnos. Emérita lo sabe bien. Tuvo que dejar un piso en el que vivió durante 6 años cuando los vecinos se enteraron de cuál era su profesión. Tuve que irme porque intentaron agredirme, mis vecinos, señoras mayores. A esto hay que sumar las multas a las que se enfrentan en muchas ciudades por ejercer la prostitución. Muchas veces se supone que van a multar tanto a clientes como a trabajadoras sexuales, pero al final quien se está cargando todas las multas son trabajadoras sexuales. Algunas reciben hasta 2 a la semana. Te llega a la casa una multa de 350, de 400 euros. ¿Es posible ahora mismo pagar esas multas? Es imposible, porque con la pandemia el trabajo de las trabajadoras sexuales se ha reducido en un 80-90%. Y es que el COVID ha dejado a estas mujeres en una situación aún más vulnerable. Ahora tenemos el horario reducido para trabajar, menos clientes. Muchas compañeras lo están pasando fatal. A Vera, un cliente le contagió el COVID. Ella pudo permitirse dejar de trabajar durante la enfermedad, pero no todas pueden. Algunas compañeras han decidido pasar la cuarentena con clientes por un precio reducido, porque así por lo menos ganaban algo. Tenemos ahora a nuestra colaboradora Ana Bernal. Ya saben que Ana es periodista experta en feminismo. Ana, cuéntanos, haznos una valoración de esa sentencia del Supremo. Bueno, yo que quiero que obviamente esperar a leer la sentencia, ¿no? Yo creo, como decía el compañero Pablo, básicamente lo que se ha hecho es un reconocimiento del derecho que existe de sindicación. Eso está un poco lejos, ¿no?, del objetivo general que se planteó en un principio por parte del sindicato. De hecho, me trasladan, ¿no?, de que dentro de la propia sentencia se reconoce de que el trabajo sexual, como se denominan, no es un trabajo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de inflexión. No obstante, si no existe patronal, no hay relación laboral, ¿no?, pues entonces, ¿de qué organización sindical estamos hablando? Yo creo que, insisto, tenemos que leer la sentencia porque al fin y al cabo lo que ayer salió fue una nota de prensa, ¿no? Y tenemos que leer mucho más allá. Y hoy mismo la ministra de Igualdad ha manifestado que va a seguir trabajando en el desarrollo de una ley integral de trata, que al fin y al cabo es lo que subyace en la mayoría en la realidad, ¿no?, como ha dispuesto en ese vídeo, de las mujeres que se dedican a ejercer la prostitución. Pero Ana, en cierto modo, lo estábamos hablando aquí en la mesa, ¿no?, el hecho de que se dé por bueno, entre comillas, ¿no?, un sindicato que entre los colectivos que defiende esté la prostitución, a pesar de que en la sentencia, en esa nota de prensa, como bien dices, del Supremo, insiste en que no es su cometido, ¿no?, el hablar de la legalidad o ilegalidad del trabajo realizado, ¿no abre, en cierto modo, la puerta a que la línea a seguir sea la legalización? Bueno, es muy relativo, dependerá mucho obviamente del compromiso político que se desarrolle a partir de ahora, y desde luego las noticias que tenemos es que el desarrollo por parte del gobierno actual no es la de realizar una ley que vaya en la línea de la regularización de la prostitución, más que nada por lo que hemos visto en otros países europeos, sobre todo en Alemania, que lo que ha provocado al final es un aumento de la trata. Y realmente, si queremos combatir la explotación sexual, que por favor recordemos, ¿no?, que todo esto está relacionado pues con redes criminales, yo intuyo que el gobierno va a mantener firme su compromiso. No sé realmente al final qué tipo de ley en concreto. Los movimientos feministas han pedido siempre una ley en concreto abolicionista. Yo creo que ese no va a ser la hoja de ruta del gobierno, pero sí al menos una ley de trata para proteger a estas mujeres. Pero insisto que todo eso va a depender del compromiso político. Claro. Vanessa. Sí, yo quería preguntarle a Ana precisamente por esa cuestión, porque en países como Alemania y Holanda, que sí se ha legalizado y se ha regulado la prostitución,
yo tendría que empezar diciendo que no tengo la respuesta, ¿no? Yo he ido variando la opinión en esto, pero es que cuando ves que países como esos han regularizado la situación y han aumentado exponencialmente las víctimas de trata, que al final los abolicionistas en nuestro país, los que sobre todo defienden eso, lo que dicen es, defienden la ilegalización precisamente porque hace aumentar las víctimas de trata. ¿En qué datos, o sea, en qué espejo tenemos que mirarnos? ¿En el espejo de Holanda y de Alemania? ¿En el espejo de los abolicionistas más radicales? Hay que ir hacia un término medio porque, por ejemplo, en Holanda no solamente es que aumentaran las víctimas de trata, sino las niñas menores de 14 años que obligadas a ejercer la prostitución aumentaron en un 10% en solo 5 años a partir de que se legalizó la prostitución. Ana. Claro, es que precisamente el hecho de la regularización de la prostitución lo que hace es que aumente la demanda y tenemos que tener especial cuidado, sobre todo desde el punto de vista informativo, cuando hablamos de este tema en España, porque España es el principal país en consumo de prostitución y el tercero en Europa, con los datos que tenemos, con lo cual estaríamos abriendo una puerta bastante peligrosa. Insisto en que esa realidad existe, la que has comentado de las niñas de 14 años, que ya también se está produciendo en nuestro país, porque a más demanda necesitan más mercancía, como ellos llaman, más carne fresca, y por lo tanto no hay mujeres suficientes para abastecer ese mercado y tienen que recurrir a las más jóvenes. Yo creo que los modelos nórdicos, también en Francia, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado en esta línea, insisto, de la abolición de la prostitución, ¿no? Que es lo que insisten las compañeras del movimiento feminista, que no prohibición, porque en ningún caso se sancionaría, en estos modelos nórdicos que estamos hablando, se sanciona en ningún caso a la prostituta, sino que se penaliza el proxenetismo, se penaliza al putero y se ayuda, es decir, en eso sí que tiene que haber un compromiso político real, porque si no dejaríamos a estas mujeres vendidas, y con dotación presupuestaria se ayuda a estas mujeres a que tengan una reinserción en la sociedad, ¿no? Y ese sería el otro punto de anclaje, ¿no? Porque si no, no podría desarrollarse una ley abolicionista, pero lo que no hay duda, vista la experiencia, es que los países donde se ha implantado esa regularización, la trata ha aumentado e incluso ha aumentado la competencia entre ellas y la mayoría de ellas al final han sido sometidas pues a más vejaciones de lo que ya estaban habituadas, ¿no? Ana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ana. El tema de la prostitución, la abolición o no, es un tema complicado y no lo podemos resolver en 2 minutos. Voy a pedirle una última opinión a Fuensanta, que la tenemos ahí, sobre este tema. Algo cortito, porque entiendo que Fuensanta, que esto es una discusión mucho más amplia, pero ya que hemos estado hablando de esos modelos, de esos países donde se ha legalizado la prostitución y donde al parecer ha habido un incremento de la trata de mujeres, danos tu opinión. Breve, si puede ser. Sí, por supuesto, las proderechos no estamos a favor del modelo holandés ni alemán. Sin ser perfecto, el modelo más avanzado es la legislación de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se legisló precisamente con el apoyo del colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda y está basado en los derechos laborales de las trabajadoras, que no tienen que registrarse, que no es un delito lo que hacen, y sí que tienen que registrarse y solicitar autorización los dueños de negocios, lo cual que tienen muy restringido y que en ningún momento pueden exigir ni el tipo de servicios ni aceptar clientes, y las trabajadoras pueden demandarles. Recomendaría a quien quiera legislar que se lea la legislación de Nueva Zelanda, porque ese es el modelo hacia el que de lo más parecido a los derechos, por supuesto, no el alemán ni el holandés. Pues muchísimas gracias, Fuensanta. La penalización. Dime, acaba. La penalización y la criminalización no es factible. Lo que hay que hacer es, por supuesto, dar oportunidades a las mujeres que quieran dejar esta industria. Pero penalizar y criminalizar va a pasar lo mismo que con la ley seca en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que ahí las mafias les encantó, disminuyó un poquito, pero no desapareció el alcoholismo. Y eso es lo que puede pasar si se empeñan en penalizar y en criminalizar la prostitución en España. No va a desaparecer por eso. Gracias, Fuensanta, por habernos atendido, y es cierto que es un debate complicado, es un debate que tenemos que abrir probablemente en los próximos meses. Gracias, Fuensanta, un placer. Me he apuntado a la legislación de Nueva Zelanda en temas de prostitución para ver cómo funciona.